el matrimonio desde el punto de vista pastoral, ¿no? El matrimonio o de padres, me refiero para nosotros, no tanto para los jóvenes. Para los jóvenes sería otro enfoque, pero el enfoque nuestro es como para sentar en la iglesia la doctrina del matrimonio. Entonces, leyendo en Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Y el otro, son tres textos. Amad, pues entonces repito, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Mujeres, someteos a vuestros maridos como al Señor. El tercero es, este es un profundo misterio, pero yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia. Bueno, entonces quiere decir, hermanos, que no es tan sencillo el tema del matrimonio, debido primero a las culturas en las que nosotros nos hemos desenvuelto. Probablemente la iglesia de Cristo en el mundo, a través de las épocas desde que se fundó, ha tenido que arrastrar tradiciones, modalidades, costumbres, tradiciones, etc. Y eso ha deformado la imagen de lo que realmente debe decirse. Digamos, el matrimonio, el tema matrimonio, ya inmediatamente pensamos nosotros en los patrones que tenemos, de la cultura en que vivamos. No sería lo mismo hablar de matrimonio, tal vez no lo entenderían mucho en el África, por ejemplo. Ahí habría que hablar de matrimonios. Aquí lo entendemos inmediatamente en nuestras tradiciones también. Entendemos lo que ya la tradición nos explica. Pero lo que nos interesa es realmente cuál es el criterio y cuál es la opinión, mejor, del Señor respecto a este tremendo misterio. Ahora, ¿por qué Pablo lo nombra como gran misterio? Pues debe ser porque no damos la idea de haberlo entendido todavía. Entonces, lo que no se entiende, pues es un misterio y hay que develarlo, ¿eh? ¿Por qué no lo entendemos? Porque no queremos entenderlo o porque nos aferramos a como dé lugar a las tradiciones. Entonces nosotros inmediatamente nos aprisionan las tradiciones del medio. Pero si nosotros lo analizamos desapasionadamente y con una visión de rema, no tanto de letra, nosotros vamos a encontrar una riqueza muy profunda de ejemplos que el Señor nos deja en la Biblia. Por ejemplo, no se casen mujeres no se casen con hombres de otras tribus para no perder la heredad. Esa es una figura linda. No está hablando a nosotros, pues a lo menos a nosotros no está hablando de no perder las herencias que se nos van a traer de los padres, porque sería una cosa ridícula. Pero allá era literal, para no perder la herencia, como eran herencias que se daban por tribu, entonces se perdía de una tribu a otra. Las ventajas que se negaban para una tribu, si se estaban casando con otras tribus, se perdían y venían a anularse las promesas de Dios. Entonces ahí la figura sería que no demos nuestras heredades espirituales a otras tribus, culturas, medios. De ahí se deduce que el matrimonio, desde el punto de vista humano, debe ver los niveles, debe tomar en cuenta mucho los niveles de raza, niveles de cultura, niveles de medio en el que se desenvuelven. ¿Qué más podríamos decirles? Porque cuando no se toma en cuenta eso, los desniveles ya son una desventaja desde el principio. Económicos y sociales. Económicos es lo que sobre todo me faltaba. Porque sociales estábamos diciendo el medio y la raza, y la cultura, pero económico es el otro punto. Entonces es un absurdo, por ejemplo, concertar matrimonios por intereses monetarios.
Eso está fuera de toda línea. Pero no vamos a hablar de los defectos, vamos a hablar de las positividades de la Escritura. Entonces, el otro texto que me vino a mí a la cabeza y que no recuerdo ni dónde está, está en el Nuevo Testamento. Cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Sí, por ahí anda. Entonces, eso da la idea de que el matrimonio es preordenado. Si no fuera preordenado, diría, yo les voy a buscar con quién, dónde está su parte integral. Pero dice, cásense con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, la prioridad que está dejando ahí es el nivel espiritual. Aunque no tenga el mismo nivel. No, ya lo demás lo deja como ventajas de segundo orden, pues. Por supuesto que tiene mucho más posibilidad de éxito, humanamente hablando, porque estamos hablando a nivel humano. Porque Dios pues tendría éxito con todos los matrimonios que va a concertar. Pero como uno es el que no hace caso. Entonces, desde luego tendría mucho más éxito un hogar, supuestamente. Es decir, con computadora. Que si se ponen ingredientes del mismo nivel cultural, del mismo nivel económico, del mismo nivel racial, del mismo nivel de esto, llevaría la de ganar humanamente. Aunque podría ser al revés, porque se ha comprobado que sabios que se casan con marmotas, con gente con mujeres que no saben mucho de nada, tienen éxito. Y en cambio hay sabios que se casan con sabios que no funcionan. Pues debe haber algún otro ingrediente entonces, ¿verdad? Sí, la parte intelectual. Entonces, no entremos mucho en esos detalles de tipo humano, pues yo nada más lo estoy diciendo como una introducción. Pero vamos a ver los 3 niveles que el Señor quiere trabajar respecto al matrimonio. Entonces vamos a hablar de la amistad, del compromiso y vamos a hablar del matrimonio. Entonces, el Señor lo que quiere es que cuando se va a iniciar una aventura, entre comillas, de estas, porque es preordenada, como la aventura de Sansón. Entonces va rumbo a un matrimonio. Claro está, el matrimonio ideal. Por eso dice, grande es este misterio, porque trasladémoslo a la comparación. ¿Qué misterio tenemos nosotros todavía enfrente de nosotros? ¿Cómo buscará el Señor a su esposa? ¿Dónde la halló? ¿Cómo se concertó? ¿Qué desnivel más tremendo que debe haber ahí de los dos, verdad? Y sin embargo es un éxito. Entonces más bien pareciera que el desnivel es la victoria. Siempre y cuando el desnivel esté en favor del varón. Bueno, eso es especulativo. Lo digo por deducción de Cristo y su iglesia. Pero si el desnivel fuera al revés, y ese fue el punto primario que me puso el Señor en la cabeza, que es tremendamente, casi insuperable el problema de una mujer que se considera, no que sea, que se considera superior al varón. Es un problema afectivo, porque esa mujer va a querer ser cabeza, aunque ella inconscientemente, ¿verdad? Porque se va a considerar superior al varón, y aunque ella no lo diga, y entonces va a actuar como que es superior, y al menoscabar al varón, entonces invierte el otro. Por eso, amad a vuestras mujeres, y ¿cómo es que dice? Y están sujetas como al Señor. Ese es uno de los puntos del misterio. Bueno, entonces los 3 niveles los va a atacar el Señor, los va a mostrar el Señor por el nivel del eros, del filos y del ágape. Veamos primero estos elementos para poder entrar directamente en las 3 partes de la aventura matrimonial. El primero sería el eros. El eros es el instinto, no el instinto, es el deseo del otro sexo, por razones de reproducción, aunque va enmascarado con que le gusta, con que le atrae, etcétera, ¿verdad?
los vestidos que se ponen. De todas maneras es un asunto instintivo, pues. Ya el muchachito desde que nace, o al ya tener nociones, de tener conocimiento, ya hay algo que le atrae, algo que no le atrae. Entonces tenemos que, si nosotros, esos son deseos normales del cuerpo, el eros, deseos normales del cuerpo, pero solo por razones de reproducción. Claro, se le va poniendo el adorno al regalo, al paquete, porque no es igual que el instinto del animal. El animal solo quiere asaltar a la hembra, pues. En cambio, en el hombre ya se adorna y se sueña y se empiezan los enamoramientos del eros. Pero realmente lo que se quiere llegar es a lo mismo. Bueno, pero eso del eros, Dios no lo prohíbe, pues Él puso ese deseo. Entonces ese eros es un deseo que tiene que ser cultivado de acuerdo a los intereses espirituales. Entonces es necesario que pensemos profundamente en el hecho de que el eros puede ser manipulado, va a ser manipulado. No, quiere ser manipulado por Dios, no es la palabra manipulado por Dios, manejado por Dios y manipulado por el diablo. Entonces, si nosotros no tenemos el cuidado de que ese primer nivel sea el nivel vigilado, súper vigilado, entonces nosotros vamos a tener desastres en nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es el nivel de cultivo del eros? Es la amistad. El antídoto mejor es la amistad, porque si nosotros aislamos a los seres, a los niños de sexos, nosotros vamos a cometer un atentado contra la naturaleza misma. Están hechos para convivir juntos, para crecer juntos, para educarse juntos, etc. Y por eso la coeducación fue un hallazgo de la civilización humana, pues. Antes aislaban totalmente a las niñas de los varones, y era un desastre, ¿verdad? Porque entonces se tiraban al homosexualismo, se tendía al homosexualismo o a la agresividad de los sexos. Entonces resultaban pasivos o demasiado pasivos con el otro sexo o demasiado agresivos. Entonces eso desapareció y se hizo la coeducación. Bueno, entonces desde el punto de vista bíblico, que es lo que nos interesa, el eros nos debe llevar a los deseos normales del alma, que son el filos, o sea, la amistad profunda, fraternal, la fraternidad. Noten que la amistad a nivel de eros es todavía puramente educativa, no es de sentimientos profundos, sino que son sentimientos que brotan sin que uno los provoque. Ya la tendencia del niñito a buscar a una niñita, pues. Pero en cambio en el filos ya es una amistad de almas, ya es buscar las afinidades de almas. Le podríamos llamar al primer nivel reproducción, deseos de reproducción normales. Eso sería, aunque no se sepa, ¿verdad? Es un deseo de reproducción el eros. El otro se le podría llamar comunión de sentimientos y voluntad. Y el otro nivel, el ágape, son deseos normales del espíritu, del hombre. Y esos deseos normales del espíritu es la comunión con los de su especie y la comunión con su creador. Comunión de sentimientos sería el filos. El filos, sí, porque es a nivel de alma. Entonces, ya basado en eso, es que si ustedes o nosotros leemos el matrimonio de los judíos, el matrimonio que Dios estableció a la manera judía, nos vamos a ver que es tan perfectamente hecho que está pero la mano de Dios ahí, porque respeta los tres niveles, analiza los tres niveles y deja en condiciones de un éxito matrimonial. Ahora, el problema está que cuando ya el hombre, pues el humano maneja esto, como los judíos,
empiezan a irse a los extremos. O si no, empiezan a manipular los hombres, los padres, de tal manera los hijos, que ya no toman en cuenta los sentimientos de los hijos. Entonces se volvió un contrato de dinero, o de herencias y de raza, y los hijos se anularon y se paró en una desgracia, pues. De tal manera que diríamos que el matrimonio se deformó, como se deformó el ayuno y se deformaron otras cosas. Entonces no estamos hablando del modelo que practiquen los judíos, por ejemplo, sino del modelo que tuvieron en la Biblia los judíos. Bueno, entonces miremos el primer nivel en el que nosotros tenemos que incursionar como pastores, como padres, el nivel de la amistad. Miremos primero que en nuestras iglesias vamos a tener afinidades de amistad. Es muy proverbial que se diga, cada oveja busca a su pareja. Entonces van a tener, es imposible que eso no suceda. Van a haber agrupaciones por afinidades de amistad. Me refiero a familias. Entonces, familias que se agrupan son familias afines por X, Y, Z razones, en el plano económico, en el plano cultural, en el plano profesional, qué sé yo. Entonces se agrupan, ahí ya tenemos una orientación, si es que está correcto. Por eso es que a veces es un contrasentido que familias estén forzando trabar amistad con quien no van. Es decir, irse a círculos, como quien dice, me voy a meter en ese círculo para mejorar, o me voy a meter en ese círculo para sacar algo bueno. Aunque es dable, es un medio de superación, sin embargo, puede ser un desastre. Querer meter a nuestra familia en un círculo en donde van a ser menospreciados, en donde van a ser vulnerados, etcétera. Como cuando uno se va a un país, por ejemplo, a vivir a Suiza, digamos, o a Suecia, que es más tan avanzados. Uno se va a sentir raro ahí, se va a sentir mal, agredido, discriminado, quiera que no. Entonces no es lo mismo que vivir en su país. Eso es lo que quiero explicar. Entonces, nosotros estamos viendo ya en la iglesia los grupos de afinidad de amistad. Entonces tenemos la amistad debe buscarse, es la búsqueda, perdón, la definición, es la búsqueda de almas afines. Ahora, nunca se debe cometer el error, hay que evitarlo a toda costa, que las afinidades de almas se busquen cuando todavía no hay afinidad de espíritu. Eso quiere decir que uno debe estar seguro de que están moviéndose en estas agrupaciones de amistad, se está moviendo uno en gente nacida de nuevo, o con gente nacida de nuevo. Porque la prioridad total es que se tienen que casar vivos, con vivos. ¿Verdad? Entonces, de ninguna manera vamos a estar nosotros ensayando una amistad en donde un vivo con un muerto está viendo cómo resucitan al muerto y lo llevan a la iglesia y lo jalan y lo estiran y lo encogen, cuando realmente la primera afinidad tiene que ser afinidad de espíritus. Una vez que se constató que son dos espíritus vivos, entonces debe procederse al cultivo de la amistad. De otra manera, nosotros de padres somos culpables del desastre que viene para nuestros hijos. Digamos, vamos a consentir que una hija o un hijo tenga un novio impío, por ejemplo. Ya le estamos diciendo, bueno, si tú quieres, cásate con él, pues. Entonces, aunque en última instancia son ellos los que deciden, pero el padre debe estorbar eso porque está viendo que se va a casar su hija con un muerto. Eso no puede funcionar. Bueno, no los tengo que convencer a ustedes, ¿verdad? Ahora, si previa a la afinidad de espíritus, nosotros constatamos por afinidad de familias, ya conocemos la familia
crecen juntos en el barrio, van al mismo colegio, etcétera. O no es así, pero puede ser así. Entonces uno sabe quiénes son, cómo viven, cuáles son sus metas, cuáles son sus afinidades. Entonces uno ya va sobre seguro, si es que se puede hablar de sobre seguro en esta tierra, pues. Entonces viene el cultivo. Lo primero que se tiene que hacer es el cultivo de la afinidad de los espíritus, dijimos, para luego buscar la afinidad de las almas, y entonces se debe promover una comunión de familias. Provocar reuniones en la iglesia donde van a alternar padres, los muchachos, reuniones sanas, pero absolutamente prohibidas las parejas. Primero, cuando digo parejas no me estoy refiriendo que no estén en afinidades 2 y 2 y 2 y 2, pero que no sea un asunto ya pensando en noviazgos, que es que ahí viene ya la cultura pues la que nos toca a nosotros, pues la occidental, ¿verdad? Que ya cuando dos están más de 2 veces juntos, novios, y ya la mentalidad nuestra es así. Si ya la invitó 2 veces o 3 veces o ha salido a cenar, la primera vez ya se duda, ¿verdad? La segunda ya es segura, ¿verdad? Pero esa es una mentalidad occidental. Entonces debiéramos trabajar. ¿Y cuánto tiempo nos va a llevar? Creo que primero va a venir el Señor. Tarde pillamos, pero de todos modos nos va a encontrar el Señor tratando de solventar este problema que no hemos enfrentado. Fíjense cómo las iglesias, hermanos, han sido tan indolentes que nunca han enfrentado estos problemas. Hasta ahora yo de mi misma boca estoy oyendo las cosas. ¿Cuándo lo educaron a uno antes en esto? Como dicen algunas madres actuales, dice, si en mi tiempo, y se le quedan mirando al marido, dice, si en mi tiempo me hubieran dicho todo eso. En otras palabras, no me hubiera casado con vos, Pero nunca hay una educación de ese tipo. Se consideró como algo que fuera de la escuela o que fuera de saber de dónde. Bueno, entonces estamos, hermano, en que estamos viendo en la amistad, ¿no? Entonces vamos a promover grupos individuales e individualmente. Mejor si se inicia desde la infancia. Hermano, toda esta serie de apuntes que yo puse, yo recibí algo en un paquete muy completo, pues. Entonces me dieron todos los aspectos y al ver los pasajes que me venían a la mente es algo maravilloso. Quizá no lo voy a poder hacer con toda la extensión que querría, pero vamos a poner los puntos básicos. Entonces, por ejemplo, promover las comuniones de almas, eso quiere decir que la iglesia se debe volver una iglesia sociable. No las reuniones sociales de guardia arranca cebolla, como hacían en mi tiempo, y de pis y gaña. No, hermano, sino alternar para conocer almas. Ver cualidades de almas, afinidades de familia, y etcétera. Los grupos, hasta en la psicología se acostumbra mucho la terapia de grupo, ¿verdad? Y la individual. Entonces tiene que ser un asunto similar, individualmente, trabar amistades y por grupo, trabar amistades según la afinidad de los participantes. Todo esto con el entendido claro de que no se están promoviendo noviazgos. Acuérdense que estamos pensando en los muchachos, en los hijos, ¿verdad? No estamos pensando en nosotros. Nosotros como pastores vamos a dar estas indicaciones o vamos a hacer estos movimientos, pero no se está pensando en noviazgo. Los muchachitos chiquititos de pantalón corto todavía, ya hasta se dicen novios, todo por la influencia occidental, ¿verdad? Pero realmente lo que se debe promover es una amistad. Generalmente se van a casar con tal vez de otro grupo, ¿verdad? Ya que frecuentan. Tienen que ver, descubrir repulsiones y afinidades. No es encerrándole en un camarín. Muy bien, ahora el otro detalle es que mientras se está desarrollando el niño, llegando ya casi a la adolescencia, la amistad, porque así debe ser, ni la adolescencia debe ser el lugar para noviazgo, sino que van a ver el punto que vamos a llegar, hermano, cuando se divulgue esto a la iglesia, ¿sabe cuánta gente va a reventar? Sí. Pero fíjense que, por ejemplo,
no debe estarse promoviendo de esas bromas, ni de que los van a casar y que esto y que el otro, ya haciendo bromas como metiéndole en la mente lo que va a pasar, están forzando la línea y tal vez no le gusta al muchacho, a la muchachita, pero ya se ven comprometidos. También debe ser una supervigilancia de tal naturaleza que lo que iba a decir es esto, que al crecer los muchachos, a llegar a hablarles del futuro con franqueza. Gradual, por supuesto, pero con franqueza de padres, en vez de que le vayan a preguntar al policía o al de enfrente, ¿verdad? Los hijos. Que tengan la confianza de llegar a los padres y hablar de esas, porque es más fácil hablar de amistad y hablar de cómo será el futuro que estar hablando ya de noviazgo a un muchachito de adolescente, despertándole la mente. Otro punto, evitar a como dé lugar los manoseos, pues, que anden ahí de la mano y las parejas y ensayando a novios y que desde luego en nuestra cultura eso es más que proverbial, pues, y andan ahí, he visto encontrado insolentemente muchachitos en la calle, hermano, que no saben ni cómo ponerse los pantalones y andan ahí de novia y insolente la mirada que hacen, y eso se refleja en nuestras iglesias. Bueno, vamos a ver qué más. Procurar convivios familiares, de colegio, de educación, de iglesia, congregacionales, amistad familiar, invitarse a las familias, pero cuidando excesivamente que no vayan a noviazgos. El noviazgo no está aceptado en la Biblia en el sentido occidental que nosotros lo vemos. Es decir, ¿qué es un noviazgo según la cultura occidental? No hablemos del Japón, porque en el Japón creo que ni el beso se dan. La nariz creo que es la que se rozan, así los dos. Así que raro, ¿verdad? Bueno, entonces, pero nuestro medio, ¿qué es el noviazgo? El noviazgo es, hablemoslo claramente, es un manoseo que invita a la fornicación. Porque no hay compromisos, más que ellos se los formulan. No hay base económica, no hay nada. Entonces como que al hablar como que nosotros los latinos al hablar de lo económico, se quita el romance, ¿verdad? Y entonces ya se está hablando de contrato social. Pero la verdad de las cosas es que el romance ahí es un puro eros, escarchita de vidrio, que se va con el vapor del calor del sol. Entonces, cometer un error de emparentar, o ¿cómo se llama? Aproximar jovencitos, casi niños, a noviazgos que no van a parar en nada y que a saber qué hacen, porque cuando empieza el manoseo se despierta el eros y se despierta el sexo. Entonces lo que vamos a promover, y de una vez digámoslo, hermano, que si nosotros promovemos una cosa de esas, consciente o inconscientemente, estamos siendo participantes de una futura fornicación. Estamos siendo, como dije, cómplices de una futura fornicación. ¿Qué le vamos a reclamar a la hija? ¿Y qué pasó? Pero si nosotros le dimos la vía. Claro, si uno estorbó, puede ser que ellos lo hagan de todos modos, pero uno estorbó. Esa fue la diferencia entre los hijos de Elí y los hijos de Samuel. El uno no estorbó el pecado de los hijos, el otro estorbó el pecado de los hijos, y los hijos del uno y del otro se perdieron, parece, pero no le cargaron a Samuel ese pecado. Vamos a ver, en cambio al otro le quitaron hasta el ministerio, ¿verdad? Y le mataron a los hijos también. Lo más importante es procurar más o menos en la afinidad visible en las reuniones, conjuntar familias que tienen esa afinidad evidente. Es casi lo mismo que estamos diciendo. Observar las afinidades, ser muy acucioso el pastor. El pastor tiene una parte muy importante, hermano. No tanto como algunos la quieren hacer, porque la parte más importante son los padres. Pero los pastores influyen demasiado. Muchas veces el pastor es decisivo. No es aquello de que el pastor va a ir a pedirle, que el pastor va a ir a hacer esto, que se compromete ante el pastor.
es con los padres, porque generalmente, en medio de nuestra cultura, los padres piensan una cosa y los pastores otra. Entonces resulta que los pastores están celando lo que los padres están aflojando. Y resulta choque de familias. Entonces tiene que ser el que va a dar la pauta, la familia. Pero el pastor debe participar como cabeza que es de la iglesia. Bien. Cuando la Biblia dice, huid de las pasiones juveniles, está hablando que nosotros debemos prohibir las provocaciones al pecado. No solamente que ellos huyan. Claro, ellos si son sabios, que cuesta que un joven sea sabio, van a huir de las pasiones juveniles. ¿A quién fue que le dijeron eso? Se lo dijeron a un joven. Y seguramente ese joven huía de las pasiones juveniles, Timoteo. Pero digámoselo a nuestros jóvenes y van a ver ustedes que todo lo contrario hacen. Entonces, más bien es que nosotros hagamos que ellos entiendan, porque no es solo enseñar, es disciplinarlos para que ellos entiendan que deben huir de las pasiones juveniles. Si las provocan, van a ir creciendo las pasiones juveniles, y si no las provocan, se van a ir menguando. Ahora, las afinidades o repulsiones de la amistad deben ser regidos por el nivel espiritual. Miren si no es un misterio esto, si no es una cosa difícil. Porque ¿cómo hacemos nosotros para nivelar las posiciones espirituales? A veces son almas ardientes, carnales. ¿Y cómo hacemos? Y si lo que va a modelar es el andar en el espíritu. Y en la juventud es mucho más difícil. Entonces todo esto envuelve ese paquete. Para que haya un matrimonio químicamente puro, ideal, tiene que haber un nivel espiritual alto de los padres, ni siquiera del padre, sino el padre y madre, los hijos, el medio, la iglesia, el pastor. Mi hermano, si esto es ¿cómo se llama? Es un acertijo. Solo la misericordia de Dios se puede hacer que supervivan de veras esos cangrejos. Sí, fíjense que coincidan, noten ustedes qué misericordia la de Dios para que haya matrimonios todavía flotando en el borrascoso mar de la vida. Debe entenderse que se está promoviendo una sujeción del alma al espíritu redimido, para que las almas puedan ser sujetas. Ahora, miren este renglón. Imagínense usted que nosotros tenemos aquí en la iglesia jóvenes convertidos y no convertidos, que así debe ser, ¿verdad? Deben haber. ¿Cómo hace uno para educarlos? Si va a costar educar el alma de un jovencito que no tiene nivel espiritual, ¿cómo será si está uno que no es ni siquiera nacido de nuevo? Entonces ahí es donde viene el problema. Y creo que el problema es mayor cuando nosotros nos acostumbramos a que los jóvenes sean comprimidos. A ver si lo logro explicar. Están como príncipes de Dios en la iglesia y realmente no lo son. Entonces nosotros con confianza le damos una hija, porque es cristiano, y resulta que ese cristiano después es peor que el impío, porque no era nada. Son cosas evidentes que tenemos que analizar. Entonces uno debe tener más pena de los príncipes del desierto que de los príncipes de Egipto. Al príncipe de Egipto, al impío, pues, no le daría uno una hija, ¿verdad? Pero sí se lo da con mucho gusto a un príncipe del desierto, porque es cristiano, ya salió de Egipto y todo lo demás. Y ese príncipe del desierto solo está esperando coger su presa y regresar a Egipto, ¿verdad? Y son las tiranías más fuertes, son los desastres más fuertes, los de niveles más fuertes. No tengo que explicarlo mucho porque eso es evidente. Entonces quiere decir que nosotros debemos buscar las afinidades de familias y de hijos con gente espiritual, que uno considera, pues se va a equivocar, porque se equivoque, ¿verdad? Pero uno más o menos ya con el tiempo, imagínense, después de 6 meses de estarse tratando y de estarse viendo, uno ya más o menos sabe si la familia realmente tiene... Yo creo que se da uno cuenta, hermano, y más de lo que ustedes imaginan. Uno se da cuenta del nivel. Con que se da uno cuenta del nivel de los pastores,
Se da uno cuenta. Se da uno cuenta del nivel de la gente que frecuenta. Ya no digamos familias que estábamos mirando todos los días. Yo me recuerdo cuando la iglesia era pequeña, bien pequeña, en el principio, hermano, no le exagero, yo tenía la ficha en la cabeza de cada miembro. Yo sabía qué nivel tenía, yo sabía qué le podía hablar, qué no le podía hablar, como que hubiera tenido toda la ficha médica. Pulmones, circulación, niveles sanguíneos, todo. Yo sabía cómo le hablaba. Claro, después se creció la familia, ahora no sé ni a dónde, ni por dónde voy yo. Pero eso es obvio, ¿verdad? Que la cosa cambia. Pero si uno hace círculos y círculos y círculos, uno tiene su círculo, uno más o menos sabe el nivel. Y casi lo más probable es que de los círculos que uno frecuenta en la amistad van a salir los futuros esposos de los hijos o esposas. ¿Verdad? Por eso es muy importante que los padres de familia sepan las amistades de sus hijos, de dónde proceden, y pelear hasta la muerte, hasta la sangre, las amistades mundanas. De ahí vienen los desastres, pero grandes proporciones. Vamos a ver. Agradar, dice, de las buenas relaciones que se deben mantener no es nada más, no es por buenas reglas o reglamentos, sino que debe ser un deseo evidente de la persona que nos frecuenta o que frecuentamos de agradar a Dios. Que uno llegue a constatar que realmente la otra persona tiene el famoso, debería ser famoso, temor de Dios. El principio de toda sabiduría es el temor de Jehová. Yo lo he ensayado muchas veces, hermano, ha sido una cosa que a mí me ha gustado mucho. Ver no cuánto sabe ni cómo se mueve la persona, sino si realmente tiene temor de Dios. Porque el que teme a Dios le teme al hombre y le trata de agradar. El que no teme a Dios no le teme a nadie. ¿A quién le puede temer si no le teme a Dios? Es lo que está buscando, nada más un descuido del que lo vigila para hacer lo que haría si estuviera solo. Entonces, lo dice Eclesiastés, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y dice el obedecer, al final de Eclesiastés, este es el todo del hombre. ¿Ah? Temer a Dios. Ahí está el temor de Dios. Deme usted una persona en la iglesia que teme a Dios. Todo lo demás es arreglable, pues. Pero ahora, ¿cómo hace uno para saber que ese realmente teme a Dios? Ahí tal, ya la gracia que Dios puede darnos. Todo esto lo cubría el judaísmo con la intimidad de familias desde que nacían los hijos. Entonces este es un asunto que se debe adaptar en nuestras iglesias, como que dijéramos la familia nuestra es toda la iglesia. Entonces uno busca las afinidades, como las familias judías buscaban las afinidades con fulanito, con sutanito. Entonces hacían ya de una vez, hasta ellos exageraban la nota y hacían de una vez los compromisos. Iban juntando la dote y todo. Es decir, estos dos se van a casar. Y ellos, los chirices, no sabían ni de qué estaban jugando y ya los tenían comprometidos. Yo creo que eso ya va un poco más allá. La adaptación ahora es la base, según yo recibía, hermano, y ustedes deben analizarlo, es que se debe tomar en cuenta la opinión de la pareja a su debido tiempo. No vulnerar, no obligar. Allá con los judíos, porque hasta se cubrían la cara las muchachitas y no le veían la cara hasta que era el matrimonio, no sé cómo era la cosa, pero el caso es que había un ocultar de algo, ¿no? En cambio en nuestro medio pues no es así, entonces tenemos que adaptarlo. Vamos a ir un poquito más rápido porque solo estamos hablando de la amistad. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ya al promover aquella amistad se descubren afinidades demasiado profundas de parte de ellos, de la pareja, como para seguir en amistad? Empiezan a decir que ya la cosa ya no es, y que debían de tener los hijos la confianza, o las hijas, decirle, mire papá, ¿qué hago yo? Yo siento mucha afinidad y nos queremos, dicen ya de una vez, ¿verdad? Porque se les pega de todo modo del mundo. Solo acuérdense ustedes, ¿verdad? Bueno. Y entonces resulta
resulta que entonces uno ahí es donde tiene uno que ponerse los pantalones. Ahí es donde uno tiene que ser el padre consejero, la madre consejera, bueno, ¿y por qué te gusta? Y educarlos, y esto y el otro, y entonces vigilarlos más, porque entonces ya la cosa va en serio. Ahora bien, hermano, todavía no se puede pasar de la amistad al otro tramo si no se analiza la familia, la pareja, si no hay un análisis desapasionado, sobre todo en metas. Vamos a ver, por ejemplo, ¿para qué van a hacer un compromiso ya si no hay medios económicos o si no hay total análisis como para no arrepentirse? Bueno, entonces déjenme que llegue allá a la frontera. Entonces, ¿qué van a hacer los padres? Cuando se descubren las afinidades y que sea el tiempo oportuno de parte o de pasar a la otra etapa, entonces, y solo entonces, se planeará el que se comprometa para matrimonio, no a ver si se casan. Porque entonces ya la otra etapa es una etapa de entrenamiento para que vivan juntos, porque van a vivir juntos. Pero no es un ensayo para ver si se pueden avenir, porque para eso hubo una amistad. Ahora bien, quizá dirá alguien, no es lo mismo la amistad que el noviazgo famoso. Pero de todas maneras, hermano, no podemos nosotros ahora ya planear sobre seguro si no analizamos desapasionadamente, y no lo pueden hacer solo los de la pareja. ¿Por qué? Porque no tienen madurez. Ellos solo tienen deseos. Entonces tienen que recurrir a los padres, y los padres tienen que bendecir esa comunión y analizarla y hasta aconsejar y luego planear juntos. Aquí es donde, no sé si ustedes recordarán que dije yo que se casaban muchos. Uno se casa con muchos. No se casa con la fulanita, sino con la fulanita y toda la corte. Y viceversa, pues. También ella se casa con uno y con toda su corte. Ahora, el problema más grave, para entrar a la otra etapa, de ver cómo es eso, pero eso ya está en el matrimonio, ya me estoy adelantando, es que acuérdense que es el varón el que tiene que dejar padre y madre, ¿verdad? Ahora, pero eso lo vamos a analizar después. Entonces miremos ahora, entonces, ¿cómo vamos a entrar a la otra etapa? Ya llegó la hijita o ya llegó el varoncito, ya se siente muy hombrecito, y papá, fíjese que yo me quiero casar. ¿Qué hace uno? En prevocacional todavía. Bueno, ya pasó toda la amistad, mira uno que sí conviene, que es el mismo nivel, que tiene todas las de ganar, que esto y que el otro. Bueno, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Compromiso o no compromiso? Si los padres consideran, pero es que estamos hablando de niveles espirituales, hermano. Si los padres espirituales consideran que eso no debe ser, o que deben esperar, estorben el compromiso hasta que ellos mismos estén bien conscientes de que realmente sí se puede comprometer. De momento, bueno, entonces ya vamos entrando a la otra etapa. Ahora ya estamos hablando de una pareja. Ya no estamos hablando del grupo, ni de la amistad, ni de las pláticas que se dé. Eso queda a discreción de cada ministro, cada padre. Ahora ya entramos a la otra etapa. Pero déjenme que todavía creo que dejé tiradas algunas espigas aquí. Se deben tomar en cuenta, antes de la etapa del compromiso, se deben tomar en cuenta que deben ser en plena comunión con los padres, nunca solo iniciativa personal. Estamos hablando de un trabajo como Dios quisiera. Porque a veces ni los padres se dan cuenta. Cuando uno vino a darse cuenta, ya fueron a la municipalidad. Y le enseñan a uno el papel, ¿verdad? Qué terrible es ser eso. Bueno, entonces, por eso es indispensable la bendición de los padres. No es una ceremonia, pues. No es nada más que la fueron a entregar. No, la bendición de los padres.
Bendito hijo, que te bendigo, te vaya bien en tu matrimonio. Los padre, madre, los 4. Tremendo. Dios no puede más que bendecir eso. Bueno, ahora nunca los planes se deben hacer por separado de la pareja, si se está pensando ya en un compromiso. Y tampoco se deben hacer juntos, padres de un lado y del otro, y ellos, sino que se deben platicar los padres sin la pareja y después ya con la pareja, para que no hayan ofensas, que yo no te doy nada, que para qué te metes a eso, y se arman los líos, ¿verdad? Entonces llegan a coger fobia a los padres, porque ellos ya están con la idea. Entonces lo que uno tiene que hacer es tal vez tratar de convencerlos y ver qué mutua comprensión hay de familias. Fíjense que estamos yendo mucho más allá de lo que es un asunto tradicional. No, no es un contrato social, pues. Ese es el matrimonio que dice el Señor. ¡Qué misterio es este! Pero yo digo el de Cristo y su iglesia, porque así como el de Cristo y su iglesia es este. Bueno, veamos más. Todavía tengo un pedazo acá y luego hablamos del compromiso. Entonces, quizá tal vez dejamos preguntas en el lado de la amistad para que vayamos por secciones. Entonces, nunca permitir soledad en los que están ya huyendo por un matrimonio. Aquí viene el chaperonazgo, ¿verdad? Nunca debe permitirse, y entonces los padres deben aportar para que los hijos salgan adelante. Y lo que yo recibía es lo siguiente. Por supuesto que esto va para los padres que cuentan con eso, que deben apoyar a los hijos en el principio más que al final. Les resultan dando la herencia cuando ellos ya tienen más plata que el papá, y cuando realmente le debían de haber dado la ayuda, vale 3 tantos la ayuda que le dan después, cuando la casa se les goteaba, si tenían casa. Y entonces el padre, y nunca regalarles, eso es otro detalle, nunca regalarles, sino que siempre proveerles de alguna manera, como que ellos tienen cierto derecho, pero no tampoco que lo puedan exigir, pero que haya una relación de tal manera que ellos sientan que de alguna manera les van a solucionar el problema en casa. Desde luego, cuando se puede, ¿verdad? Habrá padres que están para que los ayuden, no para ayudar. Estamos hablando de aquellos padres que se cierran a no ayudar a los hijos, hay que se valga solo, y estoy de acuerdo que lo hagan volar solo, pero no tanto como para que se mate de si no tiene alas, ¿verdad? Agarrarlo en el aire como las águilas. Muy bien. ¿Qué más? El diálogo periódico de padres e hijos es obligado y no solamente de emergencia. Que los hijos puedan consultar con confianza. Es que resulta que nunca dialogan con los hijos, o nunca dialogamos con los hijos, y claro, después los hijos, ¿cómo van a empezar un diálogo que nunca han tenido? Es mantener el diálogo, la puerta abriendo y cerrando para que en cualquier momento la abra, y no que la encuentren sellada. Y por último, la persona del pastor debe ser tocada hasta después de los convenios familiares. Ni el pastor, ni ninguno, ni los familiares van a tomar las decisiones finales. Debe ser la pareja, pero asesorada. Amén. Hasta ahí la parte de amistad. Dejémoslo ahí y vamos a ver si... Hermano, digamos, hay algunas congregaciones, por ejemplo, en donde yo estoy pastoreando, que desde hace mucho tiempo se acostumbra a darse un saludo más efusivo que lo normal, ¿verdad? De lo normal, digamos, acá en la central yo me recuerdo bien que nos saludábamos todos lo más con un abrazo o dándonos la mano. Digamos, no sé si en Maranata, sí, es un saludo, y en Ebenezer es un saludo de beso, y todo el mundo, incluso los jóvenes, se saludan así. ¿Qué podemos hacer con eso? Yo creo que si se educa, podría hacerse, pero resulta que no es cultura nuestra esa del beso. Es más que todo el Medio Oriente, pues, donde el Señor se desenvolvió. Era la manera efusiva de saludarse, que era como sería hoy darse la mano. Pero claro, lo adaptamos, saludados con beso santo, ósculo santo, dice. Pero es que eso es según la cultura, hermanos, según la cultura. No que sea una Biblia para cierta cultura, no. Según la cultura sería que la manera más efusiva de nuestro medio sería la que habría que usar. No necesariamente el beso Medio Oriente, porque si vamos un poquito más allá, al lado de los rusos y toda esa gente, se besan de los dos lados y más allá de lo efusivo. O sea, ¿se debería de ir limitando ese tipo de saludo también? Yo diría que sí, porque no es
lo que luce en nuestra cultura. ¿Cuántos están de acuerdo que estamos influenciados de todas maneras en medio de nuestra cultura? El Señor fue influenciado, ¿no? No influenciado, respetó la cultura. Entonces, si eso es cierto, si esto que estamos diciendo es cierto, entonces sí tenemos que tomar ciertas medidas para que otras culturas no nos normen en nuestra cultura, que provoquen escándalo. Ven a una pareja, yo conocí un varón, no por cierto de aquí en la iglesia, demasiado efusivo tú, y agarra, y solo saludando hermanas, ¿verdad? Y... ya sabemos que sí, eso, hombre. Entonces, claro, ahí se desquitaba lo que no podía hacer el Romó. Hermano, yo tengo una pregunta, hermano. Digamos, en mi caso, en la iglesia, yo tengo un caso de 2 jovencitos que los padres son inconversos. Estos 2 jovencitos son solteros, pues ahorita andan de noviazgo ellos, ¿verdad? ¿En la iglesia? En la iglesia. ¿Qué medidas se puede tomar uno como pastor ahí? Bueno, pero todavía no nos adelantemos al noviazgo. En la amistad estamos todavía. Solo preguntas de amistad. Después, pero para allá que el hermano preguntó, estorbar los noviazgos de quien sea, si no tienen responsabilidad de compromiso. Hermano, el hermano Efra me decía que había que hacer alguna aclaración. ¿Sí fue? Solamente le decía a hermano Sergio, hermano doctor, que lo que tal vez sería bueno es determinar, cuando él hablaba de que en la iglesia donde él está pastoreando, acostumbran a saludarse de beso, pero hay que aclarar que, digamos, es un beso, por ejemplo, yo he visto iglesias donde el beso es entre varones. Yo he llegado a iglesias donde los diáconos que están en la comisión de recepción besan a los varones y besan a todo el que entra. Bueno, en realidad lo que estamos hablando es que ese es un asunto que se acostumbraba en la cultura de la que el Señor vino. Eso no era problema. Es decir, allá no era problema, pero aquí sí. Entonces uno debiera limitarse a la cultura nuestra. La cultura nuestra es dar la mano, un abrazo, hasta ahí. Pero si uno mira a gente besando, se va a ver un poquito extraño. Eso sería como el famoso lavatorio de pies, ¿verdad? Lavatorio de pies, habría que estar lavando los pies a la gente ahora. Y hoy sería otra forma de expresarlo en la cultura occidental. Entonces no está diciendo que tenemos que hacer eso así exacto, pero sí podría haber algo que sea como ejemplo de cierta efusión, de cierto reconocimiento de sentimientos, al que honra, al que uno ama, pues expresarle el amor en ese sentido de filos. Pero yo creo que nuestra cultura no acepta todavía todas esas normativas. Entonces yo creo que habría que ser parcos en vez de ser provocadores. Hermano, usted dijo algo bien interesante acerca de que los niños habían sido educados en el pasado solamente con un sexo, en un sexo, los niños y aparte las niñas, sí. Yo me recuerdo que una de las cosas que a mí me alarmó cuando nos estaban explicando lo de los kibbutz era que los niños ahí crecían hasta que tenían 15 años, dormían juntos en los mismos dormitorios. Yo creo que tal vez se les pasaba un poco la mano, pero digamos, trayéndolo a nuestro medio y con respecto a esto que usted decía, nuestras escuelas dominicales acostumbran a poner aparte a los niños y aparte a las niñas. ¿No sería conveniente juntarlos para que ellos pudieran ir? ¿Qué piensa usted? Desafortunadamente la cultura otra vez nuestra es un poquito tendenciosa. Si juntamos a las señoritas con los varones de escuelas dominicales, muchos van a ir solo por ir a ver a la novia. Bueno, los niños yo creo que sí debería. No, y aún con los jóvenes. Aún con los jóvenes sería mucho más interesante para los jóvenes estar en una reunión en donde hay otro sexo. Aunque no estemos pensando en lo otro, ¿verdad? Sino que estamos pensando en la amistad bisexuada. Entonces debería, de la misma manera que la congregación se mezcla toda, se debían mezclar los otros niveles. Por supuesto que con vigilancia, pero ya me están hablando que mira cómo son las cosas aquí, que en el mezanini solo parejitas suben para hacerse el amor como que están en el cine los domingos. Entonces ahí empieza uno a ver que nuestra cultura no es cultura todavía. O sea que este es el estado ideal. Estamos hablando del estado. Doctor, yo creo que vamos a tener que hacer una labor de concientización ahí también en la gente. Porque también sería un poquito peligroso o tal vez conflictivo, no peligroso, conflictivo más, que de la noche a la mañana
romper normas, ¿verdad? Sí, exactamente, porque como anteriormente no se ha hecho mucho énfasis en eso y no podemos salir también de la noche a la mañana ya con unas medidas tajantes. Yo creo que, ¿verdad? sí, hermano. Yo creo que uno de los párrafos aquí es enseñar, después exigir. Entonces, eso va a ese sentido. Entonces, enseñemos este trecho de la amistad y van a ver ustedes cómo van a ir prácticamente, se van a sentir un poquito avergonzados, sobre todo si se les recuerda periódicamente, esos que andan de la mano, ¿verdad? Ya las van a soltar la mano aquí por lo menos. Están pidiendo, acérquense por acá, porque si no, de todos modos, desde allá no se puede. ¿Quién puede hablar atrás? Tiene que ser aquí. Sí, hermano Otto, me llamó la atención lo que usted platicaba acerca de la promoción de reuniones a nivel de familia para fomentar la amistad, inclusive aún desde la infancia. Me venía a mí una pregunta que me interesa mucho. ¿Los discipulados deberían ser promovidos por afinidad familiar? Yo creo que esto abarca todos los niveles, hermano. Si es que estamos hablando de la meta, ¿cuál es la meta? La meta es formar nuevas familias. Me refiero, no la meta de la iglesia, la meta de lo que estamos hablando. Entonces, si van a formarse familias nuevas, de que sean de familias afines, entonces sería ideal los discipulados con afinidades familiares. ¿Cómo se podría buscar sin que se haga un discriminar que podría lastimar a la gente? Sería, por ejemplo, por gremios, grupos de profesionales, no vamos a decir de artesanos, ¿verdad? Pero vamos a decir de profesionales, de afinidades, los que trabajan en ciertas fábricas, etcétera. Sería un estudio nuevo tener que ver cómo no se lastima gente. Pero yo creo que sí, automáticamente, de todos modos, junte usted un montón de gente, de todos modos forman sus grupos. Y esas son las afinidades que uno tiene que... ¿No sería mejor la afinidad espiritual? En este caso sería la afinidad espiritual. Pero estamos hablando de gente solo viva, ¿no? La gente que nació de nuevo y que tienen distintos niveles espirituales. Entonces se van aglutinando. Ojalá que fuera por aglutinaciones espirituales, pero muchas veces no es por afinidad espiritual. No son tan espirituales muchos que como para saber distinguir sus afinidades espirituales, sino que por efusión de alma, y a veces forman parejas desparejas. Hermano, en cuanto a la amistad que se puede tener con otras congregaciones, porque usted mencionaba básicamente que lo ideal sería... Hablando de la congregación, sí, podría tener una a nivel de la congregación. O sea, algunas veces se ve que hay amistades de muchachos con miembros de otras congregaciones donde desconocemos algunas veces el movimiento que hay allí. Yo diría que eso sería como la heredad de las tribus. Entonces, si se van a otra tribu, lo más seguro es que se va a diluir la heredad, pues. Vamos a suponer, aquí entre nosotros, una iglesia de nivel alto, espiritual, y luego una parejita que está con una amistad por allá, de nivel bajo de la iglesia. Lo más probable es que si el varón es de allá, se va a llevar a la jovencita, para allá. Se va a desnivelar. Entonces, lo ideal es promover afinidades de espíritu y de iglesias espirituales. ¿Cómo va a querer uno que su hija se la lleven a una iglesia que no sabe ni de qué se trata? Va a perderse la heredad en otra tribu. Perdón, hermano, quisiera solo adelantarme un poquito. Es que yo tengo un caso ahorita en mi iglesia allá, de un hermano que se ha congregado con nosotros ya por un buen tiempo. Y bueno, hace un tiempo él me habló que desea contraer matrimonio con una señorita de una iglesia diferente de las nuestras. Entonces lo que he hecho yo ahorita es reunirlos a ambos para tener pláticas prematrimoniales, consejería. Y lo que he hecho es mandar a llamar al pastor de la señorita para conocer de él y saber cómo está ella. No sé qué me puede decir. Es lo menos que se puede hacer. Echar en afinidad con los pastores, porque los pastores son los primeros enemigos de los otros pastores. Entonces el problema se hace difícil. Tampoco podemos prohibir que alguien tenga amistad con otras iglesias. Tampoco podemos prohibir que alguien se case con un miembro de otra iglesia, porque estamos hablando de que la iglesia de Cristo es un cuerpo grande, ¿no? Yo creo que está en la sabiduría del pastor poder cuidar que no vaya a haber una debacle por esas razones. Casi siempre, cuando hay amistades con otras iglesias va a haber problema, pero tampoco tenemos el derecho de prohibirles, ¿verdad? Que hagan noviazgos, compromisos con miembros de otras congregaciones. Hermano, que eso puede ser, digamos, dos jóvenes cristianos que tienen una amistad, pero los padres de uno son inconversos y no aceptan la amistad de este joven que comparta con esta señorita.
Entonces esta señorita sufre porque no le dan oportunidad de platicar con él. Mire, como estamos solo en la fase de amistad, dejemos estas preguntas ya para la parte de compromiso y de matrimonio. Como amigos nada más, está toda la gama, hermano. Podríamos presentar cada caso, ¿verdad? De que los padres, uno es cristiano, el otro no, los otros no son cristianos. Va a haber problema por el hecho de que el muerto no puede ver la vida del vivo, ¿verdad? Entonces, esa es la gran cosa que uno debe promover en la iglesia, sobre todo en una iglesia grande como la nuestra, promover amistades dentro de nosotros. De tal manera que no vayan a mirar para espigar a otro campo. Yo no sé cómo contestarte a eso, porque es toda la gama, toda la gama. Qué terrible es cuando no hay hogar integrado, cuando no hay esto, pero eso ya se sale pues de la regla general, son las excepciones. Quizá miremos ya, yo creo que estamos, la amistad es lo menos importante, ahorita viene el compromiso, hermano. Esa es la parte más seria. Pero tenías otra pregunta todavía. Okay. Sí, hermano, más que todo respecto a lo que decía el hermano Espino, porque realmente se ven muchos casos en la iglesia que a los jóvenes no les gustan las señoritas que hay. Sí, y viceversa, hermano. Entonces realmente si se va a regir todo a la iglesia, hermano, yo lo veo demasiado rígido, porque como que si la iglesia fuera la última que... Sí, pero entonces yo creo que lo que plantea el hermano sería muy prudente que cuando se sucedieran estos casos hubiera por lo menos si no se juntaran los pastores, por lo menos que estas parejas fueran con el pastor de la iglesia X y luego con el pastor de la iglesia Y, ¿verdad? Perdón, y no sé si esta otra pregunta entrará dentro de qué del aspecto social y de la afinidad social y económica de la pareja. Porque la amistad, pues al fin y al cabo, es una amistad nada más, ¿no? Tiene que ser conocer muchas almas. Antes de afinidad de pastores, hermano, debería ser afinidad de familias. Por ejemplo, afinidad de pastores está bien entre pastores, ¿eh? Los pastores están aquí afines. Vamos a suponer que están afines de distintas iglesias. Pero luego, si ellos quieren intervenir con la pareja que está con un pie y el otro acá, la familia se opone, puede oponerse. Entonces, es más importante buscar la afinidad de los pastores con las familias y con la pareja. Desgraciadamente, no siempre la familia incluye en las parejas. A veces son jovencitos que están fuera de la casa. Pero si fuera posible eso, sería más importante buscar a las familias. Por ejemplo, el pastor de esta iglesia, ir a la familia de la otra iglesia y hablar con él, con la familia. A ver qué se puede encontrar por ahí. Aún es más fácil eso que con el mismo pastor, hermanos. Los pastores se vuelven rivales, ¿verdad? Unos de otros. Así que la respuesta pues no la tengo yo, pero creo que son los padres, yo creo que lo dije por acá, yo recibí algo de eso. Que son los padres los primeros responsables. Es como aquellos que quieren hacer responsables a los maestros de la escuela. Si los padres son los primeros maestros. Entonces es más importante que cargue el padre, los padres que carguen, y no los maestros ni los pastores. Yo soy opuesto, hermano, yo soy de gobiernos que no se deben meter en toda la vida privada. Los pastores no se deben meter en la vida privada si no se han metido los padres, porque no se hacen líos. En cambio, cuando ya hay afinidad de padres y todo, entonces va uno con la autoridad del padre y uno mismo está ayudando como asesor a las familias. Pero cuando todos están en contra de uno y uno metiéndose de chute ahí, hermano. Y a última hora le dicen, bueno, ¿y usted qué? Y al fin y al cabo es mi hija. Y es mi hijo. ¡Bum! Nos sacan a uno por la puerta de atrás. Y no querría yo que te sacaran por la puerta de atrás. Ni yo también sabía. Vamos a ver si avanzamos. Es que, hermano, es el ejemplo. Cuando yo me asusté, cuando yo recibí el paquete y vi me puse a estudiar los matrimonios judíos, es que es tremendo. Los padres eran los que contestaban al mismo tiempo que los hijos. ¿Y estás dispuesta a irte, mijita? ¿Estás dispuesta a irte? Y se le quedaban mirando los padres. ¿La influencia de los padres? Sí. Ya eso rebasó a los padres la cosa. Pero ya hubo un diálogo, ya hubo un convencimiento, ya hubo todo eso. Yo creo que cada uno podrá estudiar los matrimonios del Antiguo Testamento y sacar. Este es un paquete que yo recibí en una noche. Todo el paquete. Por eso se los quiero compartir. Y estoy nervioso porque quisiera pasar a la otra etapa, que hay preguntas más interesantes como las que hiciste tú y las que hizo Juan José. Son más que todo de la otra etapa. Veamos la otra etapa.
Fíjese, hermano, que yo tengo un problema de una hermanita allá que es maestra ahí en Comalapa, ¿verdad? Y entonces las personas ahí por lo regular son esa parte de Occidente, ¿verdad? Así, muy conservadoras. Sí, y bueno, indígenas por lo consiguiente, ¿verdad? Y la hermanita es maestra allí en ese lugar, de Chiquimula. Entonces tiene un conflicto que cada vez llega conmigo, me dice con quién hacer amistad aquí. Yo tengo el deseo de casarme, ya tiene edad, 31 años más o menos. Y entonces dice, ¿qué hago? ¿Me voy de Comalapa hago permuta para allá? Sí, bueno, es de Chiquimula, ¿verdad? Y bueno, es de una sociedad así, sí. Entonces llega y me dice, ¿qué hago, hermano? Porque con las personas de ahí no puedo entrar en amistad, o sea que no. Y bueno, y dice, ¿cómo voy a casar yo con una persona de aquí si los apellidos así? Bueno, y mis papás me han aconsejado, el papá es pastor de ella en la iglesia en Chiquimula. Bueno, total de que ha tenido varias oportunidades de muchachos de ahí, pero dice ella, no, aunque sean personas con economía, ¿verdad? Pero sí, exactamente, por eso ella dice. ¿Cuál es tu pregunta? Entonces, la pregunta es, por ejemplo, ella me dice, hermano, ¿qué hago al fin? ¿Me voy para allá? ¿Me quedo aquí? El trabajo está ahí, ¿verdad? O sea, que trabaja ahí. Entonces, ¿qué aconsejar a una persona? Lo contemplamos aquí en la plática. Los niveles culturales, los niveles de educación, económicos, etcétera. Yo creo que ahí tiene que emigrar esta persona si quiere casarse como ella piensa, aunque no por emigrar se va a casar, ¿verdad? Pero de todos modos, porque también falta que ver si a ella les gusta también a los otros, ¿verdad? Entonces, el problema sí es, miren mis hermanos, estamos poniendo pautas generales, no las excepciones. Las excepciones son las que ustedes están consultando y las excepciones son de criterio pastoral. Yo creo que con la plática general van a sacar ustedes y vamos a sacar nosotros algo que enseñar. Muy bien, me come la boca por el compromiso. El compromiso matrimonial es el paso inicial del desposorio. No he entendido bien. ¿Cuál es el desposorio? No, ni siquiera el diccionario. Es el mismo, ¿verdad? Ok, sí, eso entendía. Entonces, el desposorio va a ser el compromiso formal. Tal es así que en el judaísmo había que hacer divorcio cuando se hacía ese compromiso, si se rompía, pues. Entonces quiere decir que no es irrompible, pero es solo por una causa de fuerza mayor, ¿no? Una causa eficiente. Por ejemplo, si no, mejor no hacer compromiso, pues. Porque ese compromiso se debe ser formal. Se debe hacer compromiso con la familia, primero con él, los dos, la pareja. Luego participar la familia y luego participar la iglesia de ese compromiso. Entonces ya la iglesia sabe que están comprometidos. Si no la iglesia entera, pues el pastor, ¿no? Y no irle a pedir el pastor, porque no le toca. Es quizás si lo invitan a estar presente, pero participarle al pastor como se participa con las tarjetas ya cuando se van a casar, que sus hijos están comprometidos para casarse, aunque no haya fecha. Entonces el compromiso es un asunto demasiado supervisado. Es asunto de gente madura. Ya, los dos saben que se aman. Los dos saben que están el uno para el otro y a lo mejor son espirituales, que es lo menos probable, pero vamos a suponer. Entonces ellos ya consultaron con el Señor y ellos ya saben que el uno es para el otro y se aman, solo que no pueden ellos participar del cuerpo. Ok. Entonces ahí es donde van a huir de las pasiones juveniles. Ahí es donde específicamente van a aceptar que haya siempre una tercera persona, que no salgan solos, que lo que sea. Pero vamos al compromiso. ¿Cómo se hace el compromiso? ¿Cómo debe hacerse? Estamos hablando de nuestro medio, no del medio judío. Por eso ustedes notan que no estoy mencionando pasajes judíos ni nada. Ahí lo van a ver ustedes en la Biblia, está claro. Pero yo quiero sacarlo al contexto nuestro. En el contexto nuestro sería, yo lo recibí muy claro, ¿no? Primero, no necesariamente que ya tengan una base económica, o una profesión, o un trabajo definido, porque lo que están haciendo es compromiso para casarse, no se van a casar ahorita, en ese momento. No van a tener gastos, pues, todavía. No se les va a pedir, bueno, ¿y tú qué trabajas? Y todo. Ahora, depende, porque también si le dicen dentro de 8 días nos casamos, entonces la cosa sí va. Bueno, ¿qué van a hacer los padres? Se reúnen los padres
o van, el orden ese de criterio, ¿verdad? El caso es que los padres deben estar en conocimiento. Bueno, ¿qué pasó? Pues nosotros nos queremos casar, nos amamos, queremos comprometernos el uno al otro. Ya lo pensaron bien, entonces empieza el solfeo y canto, do, re, mi, y entonces llegar a la conclusión de que sí realmente se aman, y nosotros, los padres, los del otro lado y los de este lado, están de acuerdo, y se ven más desafinidades que siempre van a haber bemoles. ¿Qué se va a hacer? Bueno, ¿qué planes hay? Ese es el compromiso. Compromiso para planes, pero no para ver si se casan, o si no, ¿para qué compromiso? Sino para casarse. Claro, de mucha intimidad tendrán que ser los planes de familia y los de la pareja, que el pastor no tiene por qué saberlos. El pastor solo va a saber que se comprometieron de mutuo acuerdo y de acuerdo a las familias. Pero las familias van a platicar qué van a hacer, van a hacer conciencia en sus hijos. Vamos a suponer que el hijo no tiene todavía los medios económicos. Van a platicar con papá y mamá. ¿Y qué vas a ofrecer? Y mira vos, ¿y qué le vas a dar a tu novio? ¿Y cómo se van a casar? Ah, pues papá, usted tiene que dar, ¿verdad? Bueno, eso ya depende, ¿verdad? Mire, papá, me eche una manita, lo que sea. Bueno, igual con la hija. Lo que yo quiero especificar plenamente es que entonces debe empezar una amistad mucho más intensa de familias, un filos, hasta ágapes familiares. Porque entonces lo que vamos a provocar nosotros es la afinidad de nuestros hijos y les vamos a anticipar una felicidad a la que tienen derecho. Ahora bien, que tampoco sea un compromiso de familias, de tal manera que los empuje uno a lo que van a hacer. Otro detalle, que las familias sepan positivamente que no se va a perder la amistad si no llegan a un matrimonio. Que eso es un asunto de ellos, que ellos lo deciden. Ustedes se han fijado que entran de novios y después se pelean las familias. Y si quedan más enemigos las familias que ellos. Entonces, o se tienen que ir de la iglesia, ¿no? Como dicen, me voy a tener que ir de la iglesia si no sucede algo ahí. Debe ser de tal madurez, pero todo eso no tenemos concientización todavía. Pero entonces vamos a llevar a los hijos a un compromiso en que les vamos a ayudar a medir las metas. Si no, de poco valdría la participación de los padres. Bendecir a los hijos quiere decir no solamente te bendigo en la mano, sino bendecirlos es darles de lo espiritual, de lo emotivo y de lo material. Porque Dios lo hace así, ¿no? En un texto, la hija de usted me parece que cuando se casa en el también le dice al padre que le dé herencia, y dice que el padre le dio herencia aguas de arriba y de abajo. Sí. En la Biblia está todo lo que le estoy diciendo, todito. De tal manera que yo solo lo estoy poniendo en contexto guatemalteco. Voy a ver si ya me ciño aquí a lo que apunté, porque eso estoy recordando. Cuando se ha descubierto que hay afinidad de espíritu, alma y cuerpo, se supone, solo se supone, antes de concertar compromisos o planes comunes, debe hablarse a padres, pastor, para promover consenso de familias, reuniones por separado de familias del uno y del otro, luego juntos, ágapes comunes con la iglesia, mantener la relación de grupo, y la pareja después buscar la voluntad del Señor, invitándolos a que se muestren como son, y no a que se agasaquen nada más, sino que se muestren como son, para que el futuro matrimonio sea un éxito. No necesariamente que se tenga ya fecha, pero cuando se quiere fechar el compromiso para el matrimonio, buscarlas según criterio ministerial o de padres, buscar la fecha más adecuada, que no sea muy rápida, ni muy lenta, ni tampoco sin la anuencia de la pareja. Es decir, que la pareja debe más o menos calcular, pero el cálculo de la pareja debe ser sometido a una presión de realidades económicas. Porque si uno va a llevar uno, por el hecho que cásense dentro de un año, de 6 meses, bueno, y los estuve empujando. ¿Y cómo van a empezar? Ustedes saben que la mayoría de los problemas son económicos, por lo menos al principio. Ya después son de otra clase, pero al principio son económicos. Al principio son económicos, no les alcanza la plata y empiezan a destruir el matrimonio.
Entonces, ¿qué es lo más que puede hacer el padre o los padres? Darle la solvencia económica, de ser posible, complementárselas, no sé qué más les podría decir, si tienen influencias, conseguir una buena posición para los hijos, con trabajos, con amigos, pero de tal manera que no sientan los hijos una sobreprotección. Eso es muy importante, que no sientan los hijos que los padres les van a dar todo. Si no se casan solo por el hecho de que alegre, ¿verdad? Ya salí de pena. Entonces, ustedes notan que la gama está ahí. Hay padres pobres, padres pudientes, padres acomodados, etcétera, y hay parejas que son lo que quieren es unirse rápido. Otro detalle, muchas parejas lo que quieren es salir de los hogares. Entonces, por eso es que insistí mucho, ustedes ven que hablé bastante en la parte esta anterior de las afinidades y de la amistad, porque al conocer uno las modalidades de las familias, uno se da cuenta de los traumas que traen los hijos. Y uno, si no los va a evitar, los va a prevenir. Entonces, hacer terapia inclusive, ¿no? Porque hay familias, hermano, hay parejas que lo que quieren es salir de la familia ya. Y ya, con el primero que pasa. Si pasa un policía, a él se va. De repente está con él. Le quitan la gorra y le cambian uniforme. Bueno, entonces, quiere decir que un termómetro, hermano. Cuando los hijos se quieren casar luego, pueden ser dos motivos. Que no haya continencia, que se estén quemando, y el que se está quemando mejor que se case, dice la palabra de Dios, y está hablando de los matrimonios rápidos. Y la segunda razón es porque ya no aguantan a vivir en casa. Cuando los hijos no se quieren ir de casa, es una buena seña, es un homenaje. Para la casa siempre que no sean haraganes, ¿verdad? Pero hay hijos que no quieren cambiar de medio ambiente. A saber cómo les va a ir del otro lado, a saber cómo está la cosa. Y peor que oyen tanta cosa. Ya no le creen a las novelas que se casaron y vivieron muy felices. Ya ninguna novela termina así ahora. ¿Verdad? Ni los libros. Y se casaron, dice. Ahí terminó el libro. Lo demás, adivínenlo. Antes era, y se casaron y vivieron muy felices. ¿Y quién se creía ese cuento? Bueno. Vamos a otros detalles. Entonces, el compromiso ya se realizó. Ahora, ya están todos los ingredientes previos. ¿Cuándo sería conveniente que se casaran? Si nosotros hablamos honradamente a nivel cultural guatemalteco, cuando tengan medios económicos. No vamos a decir cuando tengan casa, cuando tengan carro, cuando tengan... Porque entonces nunca se casan, sí. Es que como el compromiso es para casarse. Estamos hablando ya de hacer el compromiso, ya no es un compromiso para ver si se perseveran y después se casan, sino que es un compromiso que es desposorio, que solamente se puede romper por causas eficientes y que tienen que darse a conocer. O sea, hacer el compromiso lo más serio posible para evitar la ligereza de los compromisos también. ¿Me estoy explicando? Tú vas a preguntar algo, no sé si lo dijiste. No, a mí se me va el pájaro. Solo quería decir, dice, el compromiso todavía tiene salida, había apuntado, sin embargo debe de contraerse como que si no la hubiera. Sí, exactamente. No es que ya están casados, sino sería casamiento, con la excepción del cuerpo. Pero es un compromiso que ya lo da por hecho, aunque puede romperse. El compromiso sería el último intento de armonizar, no el último intento, el armonizar dos cuerpos que van a unirse. Note usted, no estamos diciendo que ahora ya tienen permiso los cuerpos, pero estamos diciendo que ahora van a conocerse mucho más de cerca. Siempre en compañía, la familia, y esto y el otro. Eso es lo difícil, ¿verdad? Mantener esa armonía, esa armonización, cuando ya los cuerpos se desean mucho más intensamente que en cualquier otro momento. Entonces el compromiso puede durar más de un año, por ejemplo. Entonces, estamos averiguando cuánto tiempo, pues, qué es lo que vamos a hacer. Yo había puesto algo que yo lo deduje, no lo recibí. Entonces no lo quise poner, lo borré. Entonces lo que yo pongo acá es que eso es a criterio de, más que todo, de los padres, si es que lo quieren aceptar los hijos, pero también tienen que ver los hijos. No menos, pongo yo, de un año, pero no más de 3 años, 2 años. No sé cómo lo ve usted, porque eso sí es deducción mía. Pues. Depende, ¿verdad? Depende también de la edad de los contrayentes.
Porque ya van llegando a los 60, pues ni modo. Esa es la palabra. De la madurez de los que van a... Madurez más que edad. No, miren, la edad fisiológica no es la edad de madurez. La edad, no hay edad. Porque yo recibiera algo, no, tampoco la Biblia lo dice. Son edades según la raza, según el temperamento, según la idiosincrasia, todo. Pero yo diría, si queremos hablar ya un poquito más concreto, pues, diríamos no antes, un varón, no antes de los 20 y no antes de los 19 una mujer. Me parece que de 18 años una mujer casarse es muy temprano, pero no podemos hablar de términos generales. Mirando ya el aspecto matemático. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Cuál sería la edad más o menos aquí? Porque ya aquí más o menos uno tiene años ya viviendo aquí, imaginando cómo son las Aquí los matrimonios se hacen, digamos, de noviazgos de 4, 5, 6, 10 años. Yo lo conozco, sí, noviazgos. Y entonces no son producentes los noviazgos largos. Porque el noviazgo largo, ¿qué están esperando? ¿Una situación económica? ¿Qué están esperando? No sé qué sería lo que estuvieran esperando. Y están quemándose. Es muy difícil que no lleguen a otras cosas. Entonces, diríamos, para poner un promedio, de 4 años, 3 años sería para mí lo más, y lo menos 1 año de compromiso. Súper vigilado. Debe hablarse de esto con padres, familiares, ya eso lo dijimos. La pareja debe de buscar la voluntad de Dios, eso es supuesto que sean espirituales. La voluntad de Dios, y el compromiso debe hacerse con análisis de metas de matrimonio, aunque no haya una fecha fija. Pero ya análisis para tal fecha, ya calculamos ahorrar, calculamos tener esto. Ahí ya se habla de economía, hermano. Ya no son besitos nada más. Ahí ya es de economía, en qué van a participar, si van a trabajar los dos, si no van a trabajar los dos, cómo quieren el hogar cada uno, etcétera. Ahí es donde se debe iniciar, al hacerse el compromiso, una supervisión de los padres delegada a alguien. Yo creo que ya no cuenta mucho eso de la hermanita chiquita, que acompañe porque se la duermen. Mira, ¿no querés ir a dar una vuelta en caballo en la montaña rusa? Sí, y entonces... Supervisión, noto aquí, se me hizo énfasis en una supervisión sabia. Eso quiere decir que no se va a poner la suegra en medio, ¿verdad? O el suegro. Me contaban de una pareja que se deshizo, por cierto, por eso. Porque fue a requerir a la fulana para compromiso y lo recibió papá y le dijo, ¿cómo no? Con mucho gusto. Parece que a mi hija le gusta a usted. Entonces, mañana ya lo esperamos en casa. Y el otro entusiasmado llegó y yo lo platiqué con él hace poco, hace como un año o 2, y venía con la cara desencajada el pobre. ¿Por qué? Porque encontró a la novia, la suegra enseguida, en medio, le dijeron, usted se sienta aquí, y la novia se sienta aquí, y la suegra en medio, ¿y qué platicaba? Y el suegro abriendo la puerta cada rato. Otro día se despidió de la familia, que tampoco es así, ¿verdad? Si llegan, por lo menos que platiquen solos y... Se termina enamorando de la suegra. Y los... y el suegro que se limite por lo menos a hacer así, que está ahí, ¿verdad? Sí. Y cuando ya van siendo las 2 de la mañana, el suegro que diga ya es hora de dormir. Ustedes saben que eso queda pues a la frondosa imaginación de ustedes. Bueno, entonces vamos a ver qué más. El compromiso está alegre, pero lo más serio. Ahora, instrumentos adecuados deben ser usados para cuidar esa libertad dentro de ciertos límites. Nunca dejarlos, a lo menos conscientemente, solos. Viajes, paseos, etcétera. No deben darse esas imprudencias, sobre todo si hay ministerio de por medio, porque no solamente van a suceder las cosas, sino que la gente supone que ya están sucediendo, y entonces de ahí lo arruinan a uno. Entonces, instrucciones educativas
pero muy sabiamente colocadas para que no vayan a pensar que uno los está manipulando. No hablar mucho de lo económico, sobre todo con la otra familia, la familia del uno con la del otro, porque van a aparecer intereses de contrato. El tiempo de esta etapa es muy variable y convencional, no prolongarlo demasiado ni hacerlo tan precipitadamente. Los padres deben apoyar a la pareja cooperando, de ser posible, con una base económica que ellos a lo menos deben saber con qué van a contar. Si ya la tiene, es mejor. Apartarse, debe procurarse que se aparten a platicar solos y no estar solos. ¿Cómo va a combinar usted eso? Pero me entiende, ¿verdad? ¿Me entiende lo que quiero decir? Digamos, se fueron de viaje a Escuintla, pues. Allá están los papás también, por ahí andan rondando los papás. Pero dejarlos solos. Mire, hermano, no hay cosa que provoque más que ponerlos de una vez bajo custodia, y entonces ellos lo que van a buscar es una evasión. Si no la buscan ahí, la buscan en cualquier lado y la hallan. Entonces no debe provocarse hasta una evasión, y debe procurarse que dialoguen solos. Y no estarles preguntando tampoco, y mira, ¿y qué platicar? ¿Y qué te dijo? Porque parece que más el trato es con los grandes que con los chicos. La última frase, nos casamos con muchos. Otra cosa más, aquí viene la parte quizá más delicada de los compromisos. ¿Qué de las caricias? ¿Qué de las expresiones de amor? ¿Qué del diálogo amoroso cuando ya están el uno para el otro, pero todavía se les retienen los cuerpos? Entonces no debe hacerse un compromiso tan radical que nosotros les evitemos cualquier muestra de cariño. Por ejemplo, ¿no? Es muy delicado lo que les voy a decir, pero yo tengo mi criterio. Yo creo que sí pueden tener, ya comprometidos, algún recreo de cuerpos. Es imposible, una cosa calculada, hasta casi deja de ser amor. No hay que expresarse, hermano, en el amor. El amor nace de las expresiones, el amor nace de las frases, el amor crece con el trato, y una mano tomada del otro, con todo el amor y toda la cálida mano, es parte del asunto. No lo hagamos una ceremonia fría tampoco para nuestros hijos, porque les vamos a estar estropeando en su juventud algo que es legítimo, pero como estamos diciendo que es bajo control, ¿verdad? Quizá la clave está en eso, un control adecuado, pero no mojigato, pues. Tal vez ustedes me dan más luz en eso, yo no soy muy experimentado. Las muestras de amor bajo supervisión son lícitas. Caricias puse yo, depende de qué le llamen caricia. Pero no se puede promover un compromiso momias. Hay que ser claro, ¿no? Por supuesto que si eso lo decimos en cierto nivel de cultura, feriado abierto, no, pero estamos hablando de un equilibrio de tal naturaleza que el espíritu lo avale, hermano. Pero no nos vamos a escandalizar si encontramos a la hija con el novio, el comprometido, de la mano o abrazados. Bueno, ustedes me entienden que hay un término medio ahí. Bueno, de ahí la otra página ya del matrimonio ya es un asunto que nada más lo voy a desatar en esta forma. Nótenlo, por favor. El otro paso, sea que lo hayan convenido, sea ¿qué pasaría si lo rompieron? Empecemos por ahí. Bueno, ¿por qué? Ya participaron otros. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Análisis, explicaciones de un lado, del otro, las familias, e ir deshaciendo el suéter que se tejió, pero en su orden, ¿verdad? No a jalonazos. Y en orden y amistad, terminar aquí.